pública, ¿no es cierto? Y vamos a iniciar este tema. Se supone que terminando este tema deberíamos de dar el primer examen parcial. ¿Ya? Se supone, digo, ¿no? Esperemos que tengamos, ¿qué les digo?, el tiempo necesario para poder concluir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, empezamos a trabajar y decimos, ¿no? Vamos a hablar de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública acerca de la programación multianual y gestión de inversiones de InvierteP, fase de programación multianual de inversiones. Entonces, de acuerdo a la última clase, hemos visto que este sistema tiene 4 fases, ¿cierto? Y esas 4 fases vienen a ser, a ver, una dama, Lourdes Guamán. Profesor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. ¿Cuáles son las 4 fases de la inversión pública? Programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Exacto, son las 4 fases que tiene el ciclo de las inversiones públicas en nuestro país, ¿sí? Entonces, bajo ese marco, todos los proyectos de inversión pública se tienen que programar, se tienen que elaborar o formular, luego evaluar, luego ejecutar y finalmente, ¿no es cierto?, brindar el servicio público, ¿no? Y ese es el contexto de los proyectos de inversión pública. Entonces vamos a ver ahora la primera fase, ¿no? La primera fase de la inversión pública, que viene a ser la fase de programación multianual de inversión. Esta fase, ¿no es cierto?, tiene un análisis muy interesante desde el punto de vista de la planificación, ¿no? Entonces decimos que un factor importante dentro del desarrollo de la programación multianual, ¿no es cierto?, va a ser el cierre de brechas. Cuando nosotros hablamos de cierre de brechas, entonces vamos a ver las necesidades básicas insatisfechas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, a un varoncito, Lenin Chauca. Pues buenas tardes. ¿Por dónde vives? ¿Cusco? ¿En qué zona del Cusco? Cusco, profesor, San Sebastián. San Sebastián, perfecto. ¿Cuáles crees tú que vendrían a ser las necesidades insatisfechas que tiene San Sebastián, Cusco? Bueno, ahorita uno de los problemas sería, profesor, el tema de los residuos, del tema de la basura. Ya que tiene que el tema de la basura, a ver, coméntanos. Bueno, últimamente, estos meses ha habido problema del depósito donde llevaba. No estoy al tanto del nombre. Yo también vivo en San Sebastián, a ver, quiero escucharte. Y bueno, profesor, el problema de acá es pues la población no está, creo, está acostumbrada, por ejemplo, a hacer ese recojo de la basura de acuerdo a los hechos orgánicos, inorgánicos, y creo que por ahí es el problema también de... No, pero ¿cuáles son las necesidades insatisfechas? Tú hablas de los residuos en general, ¿no es cierto? Y hace poco hubo un problema, pero no solo fue de San Sebastián, sino fue de toda la ciudad del Cusco. No, entonces, ¿cuál era el problema ahí? Y obviamente que persiste ese problema. ¿Cuál es? El recojo no es problema. ¿Cuál es el problema ahí? Lenin, no te estamos escuchando. Bueno, creo que el lugar donde lo llevaban un profesor, creo que... Jakira se llama. Sí, bueno, ya ¿cómo le explico, profesor? No, explícame, tú tienes las palabras para explicarme. Yeah. Disculpe, profesor. Te disculpo.
Estás disculpado. Ahora continúa. Ya te hemos disculpado. No tengo las palabras, profesor. A ver, dentro del sistema de recojo, dentro del sistema, a ver, John, David, ¿nos quieres decir algo? Supongo que vives por San Sebastián también. No vivo por San Sebastián, pero aprovechando me surgió una duda que en el banco de inversiones he visto proyectos sobre la adquisición de maquinaria, en este caso serían compactadoras de la basura. ¿También son considerados proyectos, profesor? ¿No deberían ser considerados IORs? A ver, dependiendo, pues, si el sistema de recojo, porque cuando hablamos desde el punto de vista de la basura tiene procesos, pues, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú eres una municipalidad, tú eres el alcalde de una municipalidad y tu distrito, tu provincia, ¿no es cierto?, requiere todo un sistema de limpieza pública, de recojo de residuos orgánicos, inorgánicos, ¿no es cierto? Entonces, hay un proceso. El siguiente proceso es dónde llevas esos residuos, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos los centros donde nosotros vamos a disponer de la basura, ¿no es cierto? En donde va a generarse todo un tratamiento. Si nos damos cuenta, hay todo un proceso. Si nosotros vemos que pues, los proyectos que nosotros vamos a generar, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que los carros compactadores ya no recogen la basura, pues, ¿no? Se andan malogrando cada vez que van. Entonces la municipalidad ya no cuenta con el insumo importante que vendría a ser los carros recogedores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí? La municipalidad tiene que buscar, obviamente que ahí tiene que ver otro punto, ¿no? Vamos a suponer que la municipalidad de San Sebastián, dentro de su espacio geográfico, ¿no es cierto?, solo es la zona céntrica, pero por el crecimiento demográfico, ¿no es cierto?, existen otros centros poblados u otras zonas donde existe población. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la municipalidad ahí? Tiene que ampliar sus servicios. Y para ampliar sus servicios, ¿no es cierto?, puede hacer un proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de recojo y disposición de residuos sólidos en la municipalidad, por ejemplo, de San Sebastián. Si ese es el proyecto, yo tengo que comprar carros compactadores. Yo tengo que comprar, ¿no es cierto?, cierto tipo de, de maquinaria, incluso, ¿no es cierto?, propia que me sirve para llevar los residuos sólidos, para recoger los residuos sólidos y completar todo el sistema de recojo de basuras. Entonces, ese sí vendría a ser un proyecto, ¿no? Justificando desde ese punto de vista. ¿Y qué sucede si solo necesitamos comprar un carro compactador? Ahí sí, pues es un IOAR, ¿no es cierto? Si es uno solo, pero si ya necesitamos toda una flota porque ya se ha venido, ¿no es cierto?, deteriorando y el costo en maquinaria en este caso supera el 20% del proyecto, ¿no es cierto? Entonces se tiene que comprar, pues ya no califica como un IOAR, ¿no? Pero ahí hay justificación, pues, de que voy a ampliar, voy a, voy a empezar a brindar servicio a muchas más familias, ¿no es cierto?, que habitan en ciertos espacios territoriales. En ese caso sí hay que comprar, pues, no solo que se llama carros compactadores, sino también otro tipo de recursos, ¿no? Alguien nos quería decir algo. Profesor, buenas tardes. No, justamente antes de preguntar ya aclaro justamente la parte que quería mencionar. O sea, cuando se trata de algo ya más integral, un tratamiento, como usted mencionaba, ya es un proyecto. Ahí Claro, sí. Entonces, solo si es solamente carros, ahí sí sería IOR nada más. Pero cuando se claro, trata de algo integral, es proyecto en sí. claro, por eso yo digo, ¿no? Cuando,
cuando buscamos satisfacer las necesidades de la población, en ese caso sí. Y justamente ahí tiene que ver el cierre de brechas. A ver, John David, te escuchamos. Profesor, y en el caso de las comunidades o algún, no comunidades, sino de centros, por ejemplo, en el caso, no sé, de algún distrito cercano, por ejemplo, de Urubamba, como ejemplo, no es tan grande la ciudad y no creo que necesite más de un carro compactador. En ese caso, ¿solo se podría aceptar IOARs para esa localidad o también se podría considerar como proyectos? A ver, pero habría que ver la naturaleza pues, de la intervención. Entonces, bajo tu supuesto, ¿no es cierto?, de que Urubamba sea un espacio pequeño, la primera pregunta sería, ¿existe o no existe el servicio de limpieza pública, bajo tu supuesto? En el supuesto de que no existe, sí tiene que ser un proyecto. ¿Por qué? Como decía Evelyn, ¿no es cierto?, hay todo un sistema. O sea, no es solo recoger los residuos sólidos, sino dónde vas a llevar esos residuos sólidos, que viene a ser la disposición de residuos sólidos. Entonces ahí tienes que hacer todo ese mecanismo para el sistema, ¿no es cierto?, de recojo y disposición de recursos, de residuos sólidos. Si es así, necesitas un proyecto. Pero ¿qué sucede, no es cierto? Si tú ya tienes el sistema funcionando, ¿no?, y está fallando solo el recojo. ¿Por qué? Porque los carros compactadores, ¿no es cierto?, ya están inoperativos. Entonces, ¿qué es lo que hago, no? Compro un carro compactador con un IOAR, pues, ¿no?, que ya no requiere ser proyecto. En ese caso sí, ¿no? Solo en ese caso. No sé si quedó claro, John David. Muy claro, profesor. Gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? Ya, entonces, bajo el ejemplo de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, yo decía que existe, pues, ¿no?, ciertos mecanismos de recojo de residuos sólidos, pero por el crecimiento demográfico, ¿no es cierto?, también han crecido las zonas urbanas y no urbanas dentro de ciertas ciudades. Entonces, esas zonas urbanas nuevas, ¿no?, le vamos a llamar nuevas, ¿no es cierto?, no tienen el servicio, pues, de recojo de residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué es lo que está haciendo la población? ¿No? En muchos casos, a ver, yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si ustedes tienen residuos orgánicos inorgánicos? ¿Qué es lo que harían? A ver, Lenny, ¿qué harías tú si tienes residuos orgánicos inorgánicos? Profesor, los recolectaría de manera distinta, profesor. Ya, ¿qué harías? O sea, aquí quiero una respuesta así tácita. ¿Qué harías? O sea, ponte en un espacio, ¿no es cierto?, en donde tú tienes tu familia y tu familia genera residuos orgánicos y no orgánicos. ¿Qué haces con esos residuos? En el supuesto de que, profesor, que no vengan a recoger Claro, ese es el supuesto, que no vengan a recoger. Ah, ok, profesor. Bueno, de los residuos sólidos, pues, bueno, inorgánicos, pues los tendría en la casa. En cambio, los orgánicos se trataría de, no sé, bueno, tal vez construir un pozo, no sé, profesor. Pero Chicos, ya, ok, ya le das un tratamiento a los orgánicos. Y los orgánicos los vas acumulando, lo vas acumulando. No, habría un momento, profesor, que como acá hay empresas creo que reciclan, tal vez podría llevarlos, profesores. Por eso, ponte una situación en donde, vamos a suponer que vivas, ¿dónde? En Vive el Perú, ¿no es cierto? En el cerro donde dice Vive el Perú, en la cima. O sea, ponte ese supuesto. Sé que es muy, muy extremista solo para que se entienda el ejemplo que quiero dar. Alguien estuvo levantando la mano. Profesor, disculpe, estaba levantando. Abraham. En ese caso que le pregunta, bueno, si me pongo en la posición del compañero, yo lo que haría con los residuos es desechar. Yo necesito sacarlos de donde vivo porque no me sirven, son residuos. Claro. Por lo cual yo tendría una necesidad
de que me brindaran un servicio de limpieza pública o de reciclaje, ¿no? Que Claro, como ¿qué se harías? también ¿Qué harías? ¿Qué harías con ese residuo? normalmente desecharlo, botarlo, profesor. ¿Dónde? Ahí surge la problemática de una necesidad, ¿no? Por De que eso, intervenga el Estado. eso es lo que quiero explicar. ¿Dónde lo votarías? Bueno, como yo no tengo ni tiempo, no tengo los recursos, bueno, normalmente sería la calle o algún lugar donde suelan amontonar, ¿no? La basura. Ya. Mira, entonces solucionar mi problema entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la población? Generalmente sus residuos, ¿no es cierto?, que no los puede tener en la casa. ¿Por qué no los puede tener en la casa? Porque esos residuos contaminan, ¿no? Entonces, lo que hacen las personas es llevarlo a la calle y dejarlo en la calle, ¿no? Algunos, ¿qué es lo que hacen? Entierran, ¿no es cierto?, en ciertos espacios. Algunos, ¿qué es lo que hacen? Lo queman, ¿no? Entonces, si hablamos desde el punto de vista de quemar o enterrar, estás contaminando el medio ambiente. Si lo dejas en la calle, estás contaminando el medio ambiente. Entonces, ahí se genera todo un problema. Y el problema va desde el punto de vista, uno, la contaminación medioambiental de la zona o del espacio donde se encuentran los habitantes, y esa contaminación, ¿qué es lo que me genera? Enfermedades, ¿sí? Enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ahí estamos viendo ya un problema, ¿no es cierto?, que tiene la población. Y la población se está enfermando constantemente, ¿no es cierto?, porque el lugar o el territorio donde se encuentra la población, pues está muy contaminado. Entonces, lo que necesitamos, de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a un análisis, es, ¿no es cierto?, que las personas requieren, ¿no es cierto?, un tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser la brecha ahí? Que la población no accede, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto?, a la disposición y tratamiento de los residuos sólidos. A eso le vamos a llamar las brechas. ¿Sí? A eso le vamos a llamar las brechas. No sé si me dejé entender. No me dejó entender. Otro ejemplo, educación. ¿Ya? Creo que ese ejemplo sí es un poco más nuestro que sí lo vamos a entender. Entonces, existe mucha población en nuestro país, ¿no es cierto? Y en nuestra región, obviamente, que no puede acceder a la educación básica pues, regular. No puede acceder por varios motivos. Uno de los motivos, que las instituciones educativas se encuentran muy lejos. Otro de los motivos, ¿no es cierto?, que la población o las familias no tienen los recursos para que sus hijos puedan asistir a las instituciones educativas. Voy a poner esos dos casos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños que no asisten a las instituciones educativas o no reciben una educación? Lo que va a pasar es, ¿no es cierto?, de que simplemente, entre comillas, lo simple, ¿no?, es que esta población, ¿no es cierto?, va a quedar como analfabeta y esto va a generar cierto tipo de problemas de desarrollo, incluso, ¿no es cierto?, dentro de los territorios. Entonces, esta población que no está accediendo al servicio educativo, ¿no es cierto?, le voy a poner entre negritas, ¿no es cierto?, tendrá los mismos derechos que todas aquellas personas que sí reciben el servicio educativo. ¿Qué opinión tiene? Nadie quiere opinar. Tienen los mismos derechos. Obviamente que sí tienen el mismo derecho, ¿no? Entonces, aquí no podemos, ¿qué les digo? No podemos discriminar a las personas, ¿no es cierto?, por sus recursos económicos. No podemos discriminar a las personas, ¿no es cierto?, porque habitan en territorios lejanos, ¿no? De acuerdo a la constitución política y de acuerdo a las normas, ¿no es cierto?, la educación pues debe ser gratuita, ¿no es cierto?,
y debe de llegar a toda la población. Bajo esa lógica, entonces nosotros podemos encontrar una brecha. Población o porcentaje de la población que no accede a los servicios educativos en cierto espacio. Ese porcentaje de la población que no está accediendo a los servicios educativos viene a ser las brechas. Entonces, cuando yo decía, desde el punto de vista de las necesidades insatisfechas, hay mucha población, muchísima población que no accede a los servicios. Y las causas los podemos identificar. ¿Por qué no acceden? Entonces, esa población no está satisfaciendo sus necesidades. Entonces, la determinación de las brechas es identificar a esa población que no satisface sus necesidades básicas. Dentro de la programación multianual de inversiones, ¿no es cierto?, el enfoque de Invierte es cerrar brechas. Entonces, si nosotros hablamos de cerrar brechas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Uno, si hablamos desde el punto de vista de la educación, ¿no? Si vemos que la población no accede por las distancias de las instituciones educativas, entonces es crear una institución educativa, ¿no es cierto?, cerca, donde se encuentra la población. Y ahí, ¿no es cierto?, toda esa población va a poder acceder al servicio educativo. En el otro caso, ¿no es cierto?, que las personas o las familias no tengan recursos para poder enviar a sus hijos a las instituciones educativas. ¿El Estado qué debe de hacer? Incluso ya existen políticas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado, no es cierto? Le da alimentación, le da cuadernos, le da libros, le da materiales educativos para que los niños puedan acceder a la educación. Entonces, la barrera económica, ¿no es cierto?, en muchos de los casos ya no existen, pues, porque una persona o un niño que no tenga, ¿no es cierto?, los ingresos necesarios para poder acceder, bueno, pues el Estado, ¿no es cierto?, brinda todas las facilidades para que este niño pueda asistir. A eso ya se llaman, ¿no es cierto?, las estrategias que vendrían a ser los proyectos para generar condiciones para que la población que tiene las necesidades insatisfechas pueda satisfacer esas necesidades. ¿Ya? Entonces, un factor fundamental de Invierte es la identificación de brechas. Una vez identificadas las brechas, cerrar esas brechas. ¿Se entendió ahora el cierre de brechas? Sí, profesor. ¿Alguna consulta antes de que yo empiece a hacerles las preguntas? Jonathan, te escuchamos. Profesor, buenas tardes. Buenas ¿Existe tardes. tal vez alguna lista o jerarquía de brechas o conjunto de brechas a las que se tiene que apegar tal vez la inversión? Claro. Porque muchas veces hablar de necesidades es algo amplio, ¿no? Claro. La gente necesita de todo. Sí, hay políticas gubernamentales y lineamientos de política, pues, ¿no?, que te dicen cuáles son los sectores donde se debe de priorizar la inversión, ¿no? Entonces, existe un enfoque de reducir los niveles de pobreza. Entonces, para reducir los niveles de pobreza, ¿qué es lo que debemos de generar? Debemos de generar de que la población se alimente adecuadamente. Entonces, estará el sector productivo. Debemos de generar adecuadas condiciones de salud y salubridad. Entonces, estará, pues, los temas o los proyectos en cuanto se refiere a saneamiento básico, en donde es agua y alcantarillado. Luego nos hablan desde el punto de vista de la educación, ¿no? Entonces se debe de priorizar en ciertos sectores. ¿Ya? Sí, hay lineamientos de política. Es por eso que yo les mencionaba
que dentro del contexto de nuestro país existe el acuerdo nacional. Y dentro del acuerdo nacional, también ya les he dicho quiénes participan dentro del acuerdo nacional. En este acuerdo nacional, ¿no es cierto?, se han determinado e identificado 35 lineamientos de política para ser ejecutados durante los próximos 28 años, hasta el año 2050, ¿no? Eso es por una parte, los lineamientos que tiene el Estado peruano, y otro vienen a ser los lineamientos gubernamentales, donde las gestiones gubernamentales, ¿no es cierto?, a partir de las estrategias que ellos tienen, a partir de la, más que de gobernabilidad, de la gestión, ¿no es cierto?, de gobierno, proponen también sus propios lineamientos de política y a partir de ello, ¿no es cierto?, se centra la identificación de brechas. ¿Y cómo nosotros centramos la identificación de brechas? Cada uno de los sectores identifica indicadores de brecha. Y estos indicadores de brecha, ¿no es cierto?, se tienen que desarrollar su programación multianual en base a esos indicadores de brecha priorizados en gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y a partir de una priorización nosotros vamos a determinar en una cartera de inversiones cuáles son los proyectos que se deben de prioridad en base, ¿no es cierto?, a los indicadores de brecha. Jonathan, no sé si quedó claro. Sí, profesor, y por otro lado, el hecho que el Estado brinde créditos o desarrolle una política como el Banco Agrario, ¿está contemplado en ese rango de brecha? A ver, cuando nosotros hablamos del sector agrario, ¿no?, que es tu consulta, el sector agrario está relacionado al sector productivo, pues, ¿no? Entonces, si el mecanismo de política gubernamental es de que se genere cierto tipo de créditos a este sector, entonces lo que está motivando es de que los agricultores puedan tener un capital para producir y así generar, ¿no es cierto?, alimentos de primera necesidad para ellos y para la población en general, ¿no? Si fuese una política desde el punto de vista agrario. Entonces, todo está relacionado, ¿no? Todas las acciones dentro de una gestión pública están, pues, diseñadas y analizadas en base a criterios que se manejan, pues, dentro del crecimiento y desarrollo económico. ¿Alguna otra consulta? Ok, quedó claro el cierre de brechas. Pasamos a otro punto que es importante también, ¿no es cierto?, cuando decimos por qué es importante la programación multianual de inversiones. Hablamos de la planificación estratégica o del planeamiento estratégico. ¿Qué decimos aquí? Dentro del contexto y dentro del desarrollo de la programación multianual, ¿no es cierto?, un factor importante que se toma en cuenta es de que la programación multianual de inversiones, como su nombre indica, multianual de inversiones, ¿no es cierto?, es una programación de las inversiones para un periodo de tiempo, ¿no? De acuerdo a las directivas, nos dice que esta programación multianual debe de ser como mínimo, por favor, como mínimo, 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Planificar las inversiones para los siguientes 3 años, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y nosotros queremos recordar los cursos que hemos llevado de planeamiento estratégico, entonces, ¿qué viene a ser el planeamiento estratégico, no es cierto? Entonces, el planeamiento estratégico tiene pues un concepto de visión y tiene un análisis prospectivo. Y ese análisis prospectivo significa qué vamos a generar, ¿no es cierto?, para solucionar problemas de la sociedad. Y el análisis, ¿no es cierto?, es prospectivo. Entonces, la programación multianual de inversiones también tiene esa lógica de prospección.
del futuro. Buscar las soluciones en el futuro, ¿no? Va desde ese punto de vista. ¿Alguna consulta? Ninguna. Cuando la programación multianual de inversiones manifiesta, mejora la ejecución, y la ejecución obviamente de las inversiones que tiene nuestro país, entonces tomemos en consideración, primero, hablamos de las inversiones públicas y estas inversiones públicas, ¿qué es lo que busca? ¿No es cierto? La generación o el propósito de todo tipo de inversión es la generación de bienes y o servicios para satisfacer las necesidades de la población o de la sociedad. Y esta a su vez busca cierto tipo de resultados, ¿no es cierto? Y los resultados los podemos ver en los impactos que genera la inversión pública. Entonces, si ese es el enfoque de las inversiones, ¿cómo la programación multianual de inversiones mejora la ejecución de estas inversiones? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el PMI? PMI, ¿no es cierto? Como digo, y como decía en el planeamiento estratégico, tiene un análisis prospectivo. Y ese análisis prospectivo nosotros los vamos a identificar a partir de ¿qué? A partir de la priorización de proyectos. Nosotros, a partir de los criterios de priorización, nosotros vamos a decir qué proyectos, ¿no es cierto?, deben ser aquellos que se ejecuten. ¿Sí? Vamos a priorizar los proyectos. Una vez que nosotros hemos priorizado los proyectos, hemos identificado, ¿no es cierto?, el periodo de ejecución de esas inversiones, ¿no? ¿A partir dónde? ¿Dónde lo podemos ver? En una cartera de inversiones. Entonces, una vez que nosotros tenemos la cartera de inversiones, esta cartera de inversiones tiene que ser desarrollada de acuerdo, ¿no es cierto?, a la propuesta que nosotros hemos hecho. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Si una inversión tiene un horizonte de ejecución de 2 años, vamos a suponer 2022 y 2023, entonces las inversiones que nosotros tenemos que programar es para el año 2022 y 2023. ¿Sí? No podemos decir, porque eso manifiesta la directiva, no podemos mencionar de que vamos a sacar un poquito de dinero de esta inversión para llevar a otra inversión. No, no se puede. La normatividad nos dice que cuando nosotros vayamos a implementar o ejecutar un proyecto, tenemos que ejecutar hasta que se finalice. Entonces, ¿esto qué nos permite, no es cierto? Que las inversiones que nosotros vayamos a generar dentro de ciertos espacios logren su propósito, ¿no? Logren su propósito de generar el bien y o servicio que vaya a satisfacer las necesidades. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los presupuestos para todas las inversiones están aseguradas. No se puede, ¿no es cierto?, sacar dinero de las inversiones ya programadas. Esto permite, entonces, mejorar la ejecución de los proyectos de inversión. En el SNIF no se tenía este proceso, ¿no es cierto? Y muchos decían, pues, ¿no? Este proyecto tiene tanto dinero, le vamos a sacar un poquito, ¿no es cierto? Y vemos cómo completamos luego. El invierte no te permite ya esto, ¿no? Te dice, si requieres 1.000.000 de soles, aquí está tu 1.000.000 de soles, ¿no? Pero queremos ejecutar otro proyecto, 1.000.000 no va a gastar, mejor que nos dé medio 1.000.000. No, señor. ¿Sí? No se puede hacer eso. ¿Ya? ¿Se entendió? Mejora en la ejecución. ¿Alguna consulta? Richard, te escuchamos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta acerca de la mejora de la ejecución.
en caso de que un proyecto esté realizándose o esté ejecutándose y culmina el periodo de gestión de un gobierno local, Ujú. en ese caso, profesor, cómo se desarrolla eso? Ya, perfecto, perfecto, ya. Y justo estamos en un periodo, en un año electoral, ¿no es cierto? Y creo que la pregunta es excelente para este periodo, ¿no? Entonces, habrá pues en el gobierno regional y en los gobiernos locales, ¿no es cierto?, que muchos de los proyectos que han iniciado este año tienen que concluir en el año 2023, cuando ellos ya no sean gobierno, ¿sí? En todas las municipalidades distritales y provinciales, en el año 2023 los alcaldes, ¿no es cierto?, ya no van a ser alcaldes. Incluso ya no hay reelección, por ende, ya no van a ser alcaldes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, no? Eh, la programación multianual de inversiones nos dice, y como decía, ¿no?, tiene un periodo como mínimo de 3 años. Este año se ha formulado el PMI 2022, 23, 24. Entonces ya se tiene aprobado la programación multianual de inversiones del 2022 al 2024. Entonces, si yo he empezado este año a ejecutar una obra, y va a concluir el año siguiente, ¿no es cierto? Entonces, dentro de mi PMI, yo ya he, ¿no es cierto? ¿Qué le digo? Reservado no sería el término correcto, ¿no es cierto? Yo ya he programado la inversión, ¿no es cierto?, restante para el siguiente año. ¿Sí? Para el siguiente año. Entonces, en el año 2023, cuando ya se tengan nuevas autoridades, estas nuevas autoridades de repente vienen con ideas, vamos a poner, innovadoras, creativas, ¿no es cierto? Y vengan y digan, pues, los proyectos que están ejecutando mis antecesores, ¿no es cierto?, no generan ningún tipo de desarrollo económico o de crecimiento y desarrollo económico para mis ciudadanos. Por consiguiente, se debe de cortar esos presupuestos. Si eso dice el alcalde, ¿no es cierto?, el nuevo alcalde, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Empieza a cortar los proyectos, todos los proyectos. ¿Qué es lo que va a hacer? Al día siguiente, deja de ser alcalde. ¿Por qué? Porque estaría infringiendo la ley, ¿no? Estaría cometiendo un delito, y esto es delito penal incluso, ¿no es cierto? No recuerdo la tipificación, pero estaría cometiendo un delito. Por consiguiente, ninguna autoridad, ¿no es cierto?, podrá cambiar el PMI. Ninguna autoridad podría decir que esta inversión no vale, no genera crecimiento, no genera desarrollo para mis ciudadanos. No podría. ¿Y por qué no podría? Porque se supone que existe un proyecto que ha demostrado que ese proyecto genera bienestar en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué le tocaría al alcalde? Denunciar pues a los proyectistas, ¿no es cierto?, que hicieron el proyecto porque, según él, no logra cumplir de repente las expectativas que él tiene, pues, pero no. No sé si ustedes recuerdan que hace 4 años, 3 años y medio más o menos, cuando ingresaron los gobernadores regionales e ingresaron los alcaldes, ¿no? Las nuevas autoridades. O sea, hace poco, ¿no?, cuando ingresaron estas autoridades en gestión. ¿Qué es lo que decían estas autoridades? ¿No? Que mis antecesores me han dejado proyectos que no generan
desarrollo para la población, y que yo estoy atado de manos para implementar la política que yo tengo, porque ya los recursos presupuestales ya están destinados para los próximos 2 años, incluso, de mi gestión. Muchos alcaldes a nivel nacional se han pronunciado de esa forma, ¿no? Hay una ley, ¿no es cierto?, que te dice que tú tienes que continuar con todos los proyectos. Tú no puedes paralizar ninguna obra. Tú tienes que continuar y concluir esas obras. Imagínate, ¿no? Que antes se veía eso, pues, ¿no? Solo imagínense que están haciendo un puente, vamos a suponer, y que hicieron ya la mitad del puente. Y al nuevo alcalde se le ocurre decir, no, pues este puente está mal ubicado. Se tiene que hacer en otra ubicación. Pero sí se tiene que hacer puente, pero en otra ubicación. Imagínense la inversión que ya se ha realizado en esa obra, ¿no? Entonces, simplemente se tiene que continuar. El término simple lo estoy considerando desde el punto de vista de que existe legislación, ¿no? Se tiene que continuar. No sé si ustedes recuerdan, en el mes de abril, o sea, hace un mes, el otro mes o el anterior mes, vino la Contraloría General de la República a la región del Cusco. ¿Y a qué ha venido la Contraloría, no es cierto? A verificar si existen obras paralizadas, ¿no? Si existen obras paralizadas, si el gobierno regional o los gobiernos locales han paralizado las obras, ¿no? Paralizar obras es un delito, ¿no? Entonces la Contraloría ha identificado no sé cuántas obras paralizadas y ya está habiendo procesos judiciales, ¿no es cierto?, para los alcaldes, para los residentes de obra y para el personal responsable en cada una de las obras, ¿no? Eso es, Richard, no sé si quedó claro. Todo claro, profesor. Ok, ¿alguna otra consulta? Ok, hablamos de transparencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la programación multianual de inversiones, ¿no? Y hablamos de la cartera de inversiones y hablamos de la inversión pública en nuestro país. Entonces, nosotros, por ejemplo, para poder, ¿qué les digo, no?, inscribir nuestros proyectos, o primero inscribir nuestras ideas de proyectos, lo podemos hacer, ¿no es cierto?, en el PMI, y si ya tenemos proyectos, lo podemos hacer en el Banco de las Inversiones. Y si hay proyectos ejecutados, ¿no es cierto?, podemos entrar al CCCI, ¿no es cierto?, al Sistema de Seguimiento de las Inversiones. Y si queremos ver cuántos proyectos existen en tales lugares, entramos al Banco de las Inversiones, ¿no? Y si queremos ver cuánto o qué porcentaje de ejecución se está dando, ¿no es cierto?, podemos ingresar a transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a consulta amigable diaria, y vemos cuánto se está ejecutando diariamente. Toda la ciudadanía puede ingresar a ver, ¿no es cierto?, cuántos proyectos, los montos de las inversiones, la ejecución, el sistema de seguimiento de las ejecuciones, ¿no es cierto?, quién está vendiendo incluso los materiales, los insumos o los recursos para el proyecto. A eso le llamamos, ¿no es cierto?, que la inversión pública se transparenta a la sociedad. La sociedad puede conocer todas las acciones que se maneja dentro de la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, la información está para que cualquier ciudadano pueda revisarlo. A eso le llamamos transparencia, ¿no? Entonces, la programación multianual de inversiones tiene un enfoque de transparencia.
busca, ¿no es cierto?, que toda la ciudadanía conozca sobre, ¿no es cierto?, sobre las acciones que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver las brechas, ¿no es cierto?, de la ciudad del Cusco, podemos entrar al módulo PMI del Banco de las Inversiones y podemos revisar. ¿Sí? Ingresemos mejor. ¿Ya? Vamos a ingresar. Dejamos para explicar este tema de transparencia. ¿Ya? Ok, entonces abrimos otra hojita y ingresamos, ¿no es cierto? NEF, inversión pública. Tenemos aquí el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Y tenemos toda la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos vamos donde dice inversión pública. ¿Sí? Y aquí tenemos la inversión pública, ¿no? Toda la información sobre la inversión pública. El tema que estamos viendo, y seguro que también lo vamos a ver mucho más adelante también, este tema del PMI, ¿no es cierto? Pero solo para ver el tema de transparencia, ¿no es cierto? Están las metodologías, está todo, pues, ¿no? Nos vamos al PMI, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver cuáles son las brechas que tiene nuestra región, nuestro distrito, ingresamos a este módulo de PMI y aquí nosotros vamos a tener toda la información, ¿no? Entonces, esta forma de brindar información a la ciudadanía, ¿no es cierto?, es un tema de transparencia de la información. Por ejemplo, vayamos a ver Cusco. Vayamos a ver provincia, Cusco, y vamos a ver distrito Cusco, ya todo Cusco. ¿No? Ustedes pueden buscar de otros distritos, ¿no? Aquí están los indicadores de brechas sociales, ¿no? Yo puedo generar cierto tipo de filtros, ¿no es cierto? Y trabajar, ¿no? Tengo indicadores de brechas económicos y aquí, por ejemplo, el sector salud, ¿no? Aquí hay brechas incluso al 100% que hay que cerrar, aquí hay una brecha del 41%. ¿Qué me dice? 100%. El 100% es el porcentaje de hospitales con capacidad instaladas inadecuada. Existe en toda la ciudad del Cusco, porque esto es del distrito del Cusco, ¿no es cierto? Existe un 100% de porcentaje de hospitales con capacidad instalada inadecuada. Entonces, los hospitales que nosotros tenemos en el distrito del Cusco, todos, el 100%, ¿no es cierto?, es inadecuado, ¿no? Miren, es una brecha. Otra brecha del 100%. Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada, debe decir, ¿no? Vamos a ver aquí qué nos dice. Porcentaje de salud, ¿qué hemos estado viendo? Porcentaje laboral, porcentaje de nuevos establecimientos, porcentaje de nuevos establecimientos de salud de primer nivel de atención por implementar. También todos los establecimientos hay que implementar. Porcentaje de establecimientos de salud de primer nivel con atención por implementar. El 96% nos dice porcentaje de laboratorios regionales de salud pública con capacidad instalada inadecuada. Un 41% porcentaje de nuevos hospitales por implementar, nuevos, ¿no? O sea, los que ya existen son inadecuados y hay que implementar, ¿no es cierto?, también nuevos hospitales. Esto vendrían a ser las brechas desde el punto de vista del sector salud. También tenemos brechas del sector desarrollo e inclusión, sector educación, ¿no?, interior, sector vivienda y construcción, sector transportes y comunicaciones, sector agricultura y región. Entonces, en el tema de transparencia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el Estado peruano, a partir de la programación multianual de inversiones, brinda
toda la información, ¿no es cierto?, para que la población pueda acceder a esa información y pueda estar informado. Los actos que se realizan dentro de la programación multianual de inversiones es transparente. Ok, ¿alguna consulta? Señores, ¿alguna consulta? Jonathan, te escuchamos. Más que una consulta, profesor, ahora que estamos hablando en este término de transparencia, ¿qué es lo que pasa con el hospital? Tal vez tiene alguna idea, algún alcance que pueda darnos con el hospital de Lorena. Es increíble cómo la gente, bueno, la otra vez me tocó ir al hospital regional y en 15 minutos vi cómo 2 personas murieron en la puerta de emergencia. Ujú. Y nadie hacía la indolencia, las enfermeras, los doctores, era increíble, increíble. Ujú. A ver, ¿qué sucede, no? Uno, el Hospital Antonio Lorena, pues primero un proceso de salvar cierto tipo de deficiencias que tuvo al momento de la construcción. Se ha hecho un convenio, un contrato país-país, de país a país, ¿no es cierto?, que debe de brindar primero unas conclusiones sobre la infraestructura, luego la formulación de un nuevo expediente técnico y la continuación de la implementación, pues, del Hospital Antonio Lorena, ¿no? Todos conocemos que hay un proceso, ¿no es cierto?, judicial en donde supuestamente existe cierto tipo de deficiencias, pues, que se tuvo y malos manejos, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas, para verificar esta información en donde por ciertos malos funcionarios se tiene este problema en el Hospital Antonio Lorena, ¿no? Y se está tratando de generar las condiciones para que empiece a funcionar. Entonces, ahí pues va el problema, ¿no? ¿Qué sucede? En algunas ocasiones se ve, ¿no? Cuando un especialista hace, o una empresa hace los estudios, tiene una lógica de trabajo, pues, ¿no? Y esa lógica de trabajo lo traslada a un expediente técnico y en base al expediente técnico se hace la ejecución. Pero ha pasado 1, 2, 3, 4 gobiernos, ¿no es cierto?, y que todavía siguen en este problema. Siguen en este problema. No, hasta donde tengo hay muchísima responsabilidad. Más o menos es lo que se ha dicho, ¿no? Hay muchísima responsabilidad y nadie quiere, pues, responsabilizarse de los problemas que pueda generar posteriormente. Ese es el otro problema, ¿no? Pero creo que ya hay un convenio en donde el Ministerio de Salud ya se hizo cargo, pues, ¿no? Porque en un primer momento fue el gobierno regional. El gobierno general ha generado las condiciones que luego, ¿no es cierto?, se ha venido, pues, los problemas que ya conocemos y esto está trayendo también retrasos, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de los procesos judiciales también se requiere cierto tipo de antecedentes, de vistos, ¿no? Y si se maneja algo inadecuadamente, sucede tantas cosas, ¿no? Es por eso, ¿no?, que es un poco difícil a veces generar las condiciones porque te va a llegar cierto tipo de responsabilidad también, ¿no? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no esperaste que termine el proceso judicial? No, porque debía de salvar pues muchas vidas, ¿no? Pero ahora ya no tenemos, ¿no es cierto?, el argumento para poder continuar. Son muchas cosas, pues, ¿no? Son muchas cosas que a veces es muy complicado, pero yo creo que ya si el Ministerio de Salud ya ha tomado conocimiento y se va a hacer cargo, yo creo que ya deberían de implementar, ¿no? Hace muchos años estamos en este problema. Esperemos que este año ya tengamos
buenas noticias para que continúe este proceso de implementación o conclusión y conclusión de la infraestructura e implementación de, del Hospital Antonio Lorena, pues, ¿no? ¿Alguna otra consulta, sugerencia, por favor? Melquiades, te escuchamos. Sí, profesor, buenas tardes. Una consulta, profesor. ¿Cómo nosotros sabemos de dónde sale, digamos, o sea, nos demostraba, ¿no?, que el 100% decía que de los hospitales existentes tienen una mala implementación? O sea, ¿de dónde sale ese 100%? ¿Cómo, o sea, en base a qué está la información que aparece en la transparencia, profesor? Ya, Melquiades, tienes un buen fondo, no sé dónde estás. Pero, a ver, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, Departamento Cusco, Provincia Cusco, Distrito Cusco. Entonces, a ver, solo una lógica, ¿no? En el distrito del Cusco, ¿cuántos hospitales tenemos? Tenemos un hospital. ¿Y cómo se llama ese hospital? Regional del Cusco. Perfecto, ¿no? Entonces, ahí vemos el Hospital Regional del Cusco estará adecuadamente implementado, ¿no? Los que han visitado nos dirán, pues, ¿no?, como mencionaba vuestro compañero Jonathan, ¿no? Ha visto la indolencia, ha visto que de repente no se tienen los equipos necesarios para poder acudir rápidamente a las personas que vienen con ciertos malestares, ¿no? Eso me puede dar ya tener una primera mirada, ¿no es cierto?, de que este hospital no tiene pues los implementos necesarios para acudir a emergencias. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se hace, no? Para tener estos datos, se hace un diagnóstico, ¿sí? Se hace un diagnóstico y en el diagnóstico, pues, ¿no?, el especialista de la OPMI irá al Hospital Regional del Cusco, ¿no es cierto?, y verá, pues, ¿no?, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Y en base a eso, comparará con los estándares que deben de tener los hospitales, ¿no es cierto?, y dirá, pues, ¿no?, está por debajo de los estándares. Entonces, este hospital está inadecuadamente implementado. Brecha: 100% de los hospitales que se encuentran dentro del distrito de la ciudad del Cusco, ¿no es cierto?, están inadecuadamente implementados. Obviamente esto nace a partir de un estudio que se llama el diagnóstico de brechas. No sé si quedó claro, Melquiades. Sí, profesor, todo claro. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Continuamos. Seguimiento a las responsabilidades que se tienen, ¿no? Entonces, cuando se formula una programación multianual de inversiones, el órgano responsable viene a ser la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la Oficina de Programación Multianual de Inversiones? Un PMI, ¿no es cierto? Un PMI tiene, pues, como contexto su indicador de brecha, su diagnóstico de brecha, sus criterios de priorización, su cartera de inversiones, ¿no? Esa es la programación multianual de inversiones. Entonces, ¿qué sucede? Que esta programación multianual de inversiones, al contar con una cartera de inversiones, ¿no es cierto?, el siguiente proceso viene a ser la formulación y evaluación. El siguiente proceso viene a ser, ¿no es cierto?, la ejecución. Y el siguiente proceso viene a ser la evaluación ex post. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones tiene que hacer el seguimiento de todos los proyectos que se encuentran en la cartera de inversiones en cada uno de los procesos o pasos, ¿no es cierto?, que se tiene. ¿Sí? Entonces, existe una responsabilidad en el seguimiento, ¿no es cierto?, de la cartera de inversiones que se ha venido realizando, ¿no? A eso le llamamos el seguimiento de responsabilidad. Y por último, la integración intersistémica. Hemos dicho, ¿no?, que
dentro del Estado peruano y dentro de la administración pública existen 11 sistemas administrativos. 11 sistemas administrativos, ¿no? Uno de los sistemas administrativos que opera y que está dentro de la programación multianual de inversiones viene el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Uno de los sistemas, ¿no? Entonces, este sistema, dentro de la programación multianual de inversiones, requiere de otros sistemas o requiere la participación de otros sistemas administrativos, como por ejemplo del Sistema Nacional de Presupuesto. Y el Sistema Nacional de Presupuesto es aquel, ¿no es cierto?, que a partir también de sus propios procedimientos va a asignar, ¿no es cierto?, los presupuestos a todas las instituciones públicas. En base a las asignaciones presupuestales, estas instituciones públicas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Programan estos presupuestos. Ahí estamos viendo una integración entre el Sistema Nacional, ¿no es cierto?, de Presupuesto y el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Y existe una relación de dos sistemas. Ahí, en estos dos sistemas, ya podemos ver la integración intersistémica. Pero también existe otro sistema administrativo que participa dentro de la programación multianual de inversiones, que viene a ser el Sistema Nacional de Planificación o Planeamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el CEPLAN? El CEPLAN, ¿no es cierto?, a partir del ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento, genera condiciones, ¿no es cierto?, para que el sector público pueda priorizar cierto tipo de proyectos o pueda generar la lógica de lograr la visión del Estado. Entonces, la planificación estratégica o el sistema, ¿no es cierto?, de planeamiento estratégico dará pues las metodologías, los principios, los procedimientos para la planificación de las inversiones en el Estado, pero no en el sector público. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que también el Sistema Nacional de Planificación participa dentro de la programación multianual de inversiones. La planificación me sirve, ¿no es cierto?, para que las inversiones del sector público puedan desarrollarse en un periodo buscando objetivos, ¿no es cierto?, claros. En cambio, el Sistema Nacional de Presupuesto es aquella que me va a generar los presupuestos, me va a permitir dotar de los presupuestos para que a partir de la programación multianual de inversiones yo los pueda distribuir. Entonces, en esta integración sistémica o en la programación multianual de inversiones participa el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Planificación. Estas participan, ¿no es cierto?, y se integran dentro de la programación multianual de inversiones. A ello le llamamos la integración intersistémica. ¿Se entendió, señores? ¿Alguna consulta? Señores, no los escucho. ¿Se entendió? ¿Quedó claro o no? No quedó claro. Hacemos las preguntas entonces. John Ronald. John Ronald. Delegada. Sí, profesor.
Por favor, -1 punto a John Ronald Duro Guaracha. Catherine Maibé. Wilka Quispe. Catherine Maibé, Wilka Quispe. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. A ver, ¿qué era la integración intersistémica? Y si nos pones un ejemplo, sería excelente. Ya, profesora. Se podría decir que son aquellos que tienen a su cargo una administración financiera del Estado. Podría ser, por ejemplo, a ver, digamos que el Estado, la región de Cusco, está a su cargo la administración o la realización del Hospital Antonio Lorena. Ahí tendría la región de Cusco, desde la administración de la región de Cusco estaría usando una integración intersistemática, profesor. Eso vendría a ser. Sí, profesor. Delegada, ¿se encuentra en clases? Sí, se encuentra en clases. Sí, profesor. Bájale un punto a Catherine. ¿Cómo nos va a decir ello, pues? David Zapasa. Presente, profesor. Igual, la misma pregunta, integración sistémica. ¿Qué has entendido? Y si nos pones un ejemplo, sería excelente. Un ejemplo, a ver. ¿O qué has entendido, no? Que se deben elaborar bien el planeamiento para integrar los diferentes tipos de sociedades, profesor. A ver, ¿cómo le explico de mejor manera con un ejemplo? Déjenme, a ver, por favor. Por ejemplo, en el sector de educación, si digamos nosotros, bueno, por distintas circunstancias, por ejemplo, cuando la educación virtual a comparación de la educación a ver. Delegada, -1 punto a Davis. Está bien, profesor. O Cintia Tito Rayo. No están en clases, pues no están en clases, ¿no? O sea, las dos personas que nos han antecedido no están en clases, pues. Flor, te escuchamos. Sí. De integración intersistémica, lo que he podido lograr entenderle es que es necesario que los sistemas, es necesario que un sistema requiera de otro sistema para que pueda relacionarse mejor lo que es programación multianual de inversiones. ¿Considera usted 3 sistemas que son importantes para considerar esta integración intersistémica, las cuales eran, una de ellas era el Sistema Nacional de Presupuesto, la otra era Sistema Nacional de Planificación y la tercera era el Sistema de Programación Multianual de Inversiones? ¿No es cierto? Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no es cierto? Y el Sistema Nacional de Planificación, SINAPLAN creo que le llaman. Sistema Nacional, disculpen, SINAPLAN así le llaman, ¿no? Sistema Nacional de Planificación. Pero es SINAPLAN, ¿no es cierto? Sistema Nacional de Planificación. Entonces, estos 3 sistemas administrativos son 3 de los 11 sistemas administrativos que tiene el Estado, ¿no es cierto? Se integran, ¿no? Se integran. Entonces, esta integración que muestra
¿no es cierto?, se integran entre sí. El Sistema Nacional de Planificación dota de recursos, ¿no? Dota de recursos. Para que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no es cierto?, estos recursos los pueda programar y los pueda utilizar. ¿En base a qué va a utilizar? En base a la normativa y a las directivas, ¿no es cierto?, a las directivas emanadas por el SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planificación, a partir, ¿no es cierto?, de una planificación de las inversiones. A eso le llamamos la integración intersistémica. Hay sistemas administrativos, ¿no es cierto?, que participan, en este caso, de la programación multianual de inversiones. ¿Se entendió mejor? ¿Entendieron ahora las personas que no estuvieron en clases o no entendieron si estuvieron en clases? Maide. Sí, profesor. Davis. Sí, ¿también? profe. Sí, profesor, gracias. Ok, mire, han tenido que sacrificar un punto para poder entender. Si no entendemos, pregunten, pues. Pasamos a otro punto, ¿no? Lineamiento de la Directiva de Programación Multianual y formulación presupuestaria. Aquí está, pues, ¿no es cierto?, como decía, Sistema Nacional de Presupuesto. No, dice, la Comisión de Presupuesto lo integra, entre otros, el responsable de las PMIs. Dicha comisión debe garantizar la asignación presupuestaria multianual, considere la priorización de las inversiones aprobadas en el PMI, ¿no? Otro, para que las inversiones enmarcadas en el INVIERTE puedan ser incluidas en la programación multianual presupuestaria, es obligatorio que éstas estén registradas previamente en la cartera de inversiones. Factor importante. Si yo no tengo la cartera de inversiones, no voy a poder desarrollar. Con monto mayor a 0, sin lugar a excepción. El orden de prelación que propone la Directiva de Programación Presupuestaria guarda relación con el orden de prelación precisado en la Directiva de INVIERTE. Y este orden de prelación tiene algo importante, ¿no es cierto? Entonces, para las asignaciones de presupuesto, para la programación de presupuesto, ¿no es cierto?, ¿qué nos dice esta directiva? Lo primero, le voy a llamar así, lo primero en donde se debe de asignar el presupuesto son aquellos proyectos que están por esto, ¿cómo se llama esto?, liquidarse, ¿no? Entonces, la primera prelación, ¿no es cierto?, es dar dinero a aquel proyecto que está liquidándose ya. Si le falta dinero para su liquidación, se le debe de dotar de ese presupuesto. Primera prelación. Segunda prelación, ¿no es cierto?, aquellos proyectos que ya están por concluir. Podemos suponer que este año concluye un proyecto y le falta dinero. Hay que dotarle de ese dinero, ¿no? Tercera prelación, aquellos proyectos, ¿no es cierto?, que ya tienen expediente técnico, ¿no? O antes del expediente técnico, por ejemplo, la siguiente prelación donde se les debe de asignar dinero es aquellos proyectos que van a concluir en el año 2 o en el año 3, ¿no? Se le asigna presupuesto. Luego, aquellos proyectos que ya tienen expediente técnico, aquellos proyectos que están en elaboración de expediente técnico, aquellos proyectos que ya son viables, aquellos proyectos que se están formulando o aquellas ideas de proyecto. Esa es la prelación, ¿no es cierto?, para la programación presupuestaria. Dice, los montos programados en estudios de preinversión deben ser consistentes con la envergadura de las inversiones en formulación, también incluidos en la cartera de inversiones. Obviamente, en pocas palabras nos está diciendo
que los proyectos que se formule tienen que tener una coherencia, ¿no es cierto?, de no sobredimensionar los presupuestos. Dice, para la determinación de los gastos en equipo que no constituye inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y de rehabilitación, los llamados IOR, se debe tomar en cuenta previamente la información patrimonial obtenida en el último inventario de la entidad, incluyendo todo activo que no sea parte de la cartera de inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Ya? Entonces, ver, pues, ¿no? Hacer un inventario en el sector público para ver cómo, ¿no es cierto?, se encuentra el patrimonio dentro de la institución pública. Las entidades públicas deberán considerar los criterios de priorización que corresponden de acuerdo a la normatividad del invierte, artículo 20 del párrafo 20.2. Nos dice, no, son algunos lineamientos para la programación multianual de inversiones. Aquí hay todo un proceso, ¿no es cierto?, de la programación multianual de inversiones. Esto debería estar más, pero vamos a explicar. El primer proceso viene a ser la elaboración del PMI, ¿no? Y dentro de la elaboración del PMI viene a ser, ¿no es cierto?, registro de las inversiones viables aprobadas con expediente técnico y en ejecución, incluyendo inversiones en formulación a nivel de idea. La programación multianual de inversiones tiene que ver también con la formulación y evaluación, con esa fase, ¿no? Habla de los proyectos viables y aprobados y de las inversiones no previstas. Y estas, ¿no es cierto?, deben tener un registro de inversiones viables y aprobadas. Y la fase de ejecución, que también está relacionada a la programación multianual de inversiones, nos dice, para iniciar la fase de ejecución, las inversiones deben de estar registradas en el banco de inversiones con la declaración de viabilidad o aprobación según corresponda y estar registradas en el PMI correspondiente, ¿no? Y en la fase de funcionamiento, ¿no es cierto?, tiene más un análisis de evaluación ex post. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que dentro del ciclo de las inversiones, ¿no?, la programación multianual de inversiones tiene, ¿no es cierto?, una responsabilidad en las fases. ¿Ya? En las fases. ¿Alguna pregunta, por favor? Ninguna por el momento. Programación multianual de inversiones. Dice, la programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, ¿no? Aquí están los dos sistemas, el Sistema Nacional de Planificación, el SINAPLAN, y aquí está, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Están vinculadas, por eso hablamos de la integración intersistémica, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientadas al cierre de brechas, prioritarias, ajustadas a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y o territorial, ¿no? Entonces, ¿qué es un indicador de brecha? ¿Cómo nosotros podemos hallar los indicadores de brecha? ¿No es cierto? Entonces, para el análisis del indicador de brecha, empezamos desarrollando un diagnóstico de indicador de brecha. Y dentro del diagnóstico de indicador de brecha, ¿qué es lo que tenemos que realizar? ¿No es cierto? Nos dice que vienen a ser objetivos priorizados en función a los objetivos nacionales sectoriales establecidos en el planeamiento estratégico, metas e indicadores de brecha. ¿Cómo se desarrolla la planificación dentro de nuestro país? Toda la planificación, ¿no es cierto?, obviamente se logra desarrollar en base a los lineamientos de política. El Acuerdo Nacional, ¿no es cierto?, es un foro muy importante que está a cargo justamente del Sistema Nacional de Planificación, ese plan, ¿no? Está a cargo. Y en base a este foro, ¿no es cierto?, se logra
algunos acuerdos, pues. Y decía yo, ¿no es cierto? ¿Quiénes participan en este foro del Acuerdo Nacional? Participa, ¿no es cierto?, el representante del gobierno nacional, en este caso puede ser el presidente, ¿no es cierto?, o el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros, participa el representante de los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que hay un presidente de gobernadores regionales, el presidente de los gobiernos municipales, que ahí también hay un presidente, ¿no es cierto?, de las municipalidades. Participa la sociedad civil organizada. Entonces, la sociedad civil somos nosotros y tenemos nuestros representantes. Ellos participan. Luego participa, ¿no es cierto?, el sector empresarial. También tienen sus representantes, ¿no es cierto? Uno de los representantes, la Cámara de Comercio. También participa, a ver, ¿quién faltaría? El clero. También participa el clero, ¿no? ¿Qué más? El sistema de sociedad, sí, casi todo. No, falta uno, pues. También participan los partidos políticos con vigencia en su inscripción. Todos ellos participan, ¿no es cierto?, en el foro llamado el Acuerdo Nacional. Como mencionaba, tenemos 35 lineamientos de política. Y estos lineamientos de política, ¿no es cierto?, son recogidos por el CEPLAN o el SINAPLAN, ¿no es cierto?, y ellos desarrollan, pues, todo ese proceso, ¿no es cierto?, de planeamiento estratégico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr, ¿no es cierto?, las metas? O para lograr los lineamientos de política, ¿no es cierto?, propuestos. Esto no significa que los gobiernos puedan ser, ¿qué les digo, no? Puedan desviarse, le voy a llamar así, ¿no es cierto?, de estos lineamientos. Obviamente que sí lo pueden hacer. Sí, sí lo pueden hacer. Pero lo ideal sería que no lo hagan, ¿no? Lo ideal sería que no lo hagan. Entonces, el Sistema Nacional de Planificación, pues, genera, pues, ¿no?, los objetivos a los que nosotros debemos de lograr. Luego, otro elemento básico de los indicadores de brecha, después de la identificación dentro del diagnóstico de brechas, criterios de priorización, ¿no?, con la finalidad de cerrar brechas, un alineamiento estratégico. Cuando hablamos del alineamiento estratégico, ¿no?, entonces dentro del Sistema Nacional de Planificación, nosotros tenemos el Plan de Desarrollo Bicentenario, ya dejó, ¿no es cierto?, ya terminó, era hasta el 2021. Ahora tenemos un Plan de Desarrollo, ¿no es cierto?, nacional al año 2030. ¿Qué significa esto? Significa que ahí se han generado objetivos a lograr. Esos objetivos a lograr, ¿no es cierto?, van a tener que estar priorizados dentro del PMI. Entonces, si están priorizados, nosotros tenemos que alinearlos estratégicamente. Los objetivos dentro de la planificación de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, también tienen que estar alineados con los objetivos del Plan Nacional. Una vez que están alineados, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que desarrollar proyectos para esos objetivos. Todas las municipalidades distritales y provinciales se alinean sus objetivos con la política nacional, entonces vamos a lograr, ¿no es cierto?, cumplir primero con la política nacional y lograr los objetivos nacionales que tiene nuestro país. ¿Qué sucede, no es cierto, si algunas municipalidades no se alinean?
entonces no vamos a lograr con las políticas nacionales, pues, ¿no? Vamos a seguir teniendo cierto tipo de brechas en ciertos sectores. Y para ello es importante también el alineamiento sectorial. Cada sector se alinea con su sector, ¿no? A eso le vamos a llamar los criterios de priorización. Luego tenemos la cartera de inversiones, es donde nosotros vamos a encontrar ¿qué? Los proyectos de inversión y los famosos IOR, ¿no? También podemos tener ideas de proyectos de inversión y proyectos de ideas, ¿no es cierto?, de los IOR. Nos dice que esta cartera de inversiones debe de tener como mínimo una proyección trianual, 3 años como mínimo. Y está orientada, ¿no es cierto?, a la programación y formulación de presupuesto. Perdón, esta orienta la programación y formulación de presupuestos, ¿no? A eso le vamos a llamar la programación multianual de inversiones. ¿Alguna consulta, señores? Señores, ¿alguna consulta? Ninguna. Ok, tenemos por aquí una consulta. Waldir, te escuchamos. A ver, ¿cuándo se quedaría estancada cuando no se le asigna presupuesto? ¿Sí? O sea, ¿por qué no avanzaría? Porque no tiene presupuesto. Entonces, se supone que cuando yo formulo una cartera de inversiones, estoy formulando en base a la asignación presupuestal que yo tengo. ¿Sí? Si yo tengo 1.000 soles, ¿no es cierto?, esos 1.000 soles lo voy a distribuir en IOR y proyectos de inversión, ¿no? Voy a empezar a asignar. Y esa asignación, ¿no es cierto?, me va a permitir que tenga un presupuesto. Y si tiene un presupuesto, ¿no es cierto?, tiene que seguir todo el proceso de las inversiones. Es cierto que en algunos casos que las ideas de proyectos de inversión o las ideas de los IOR hacen que estas, a no contar con los presupuestos suficientes, se queden ahí, ¿no? Pero la lógica de la inversión pública nos dice que todos deben de contar con presupuesto, ¿no? Pues si hay presupuesto no se pueden quedar, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Si viene la Contraloría General de la República, obviamente no lo quiero decir en un sentido de tener miedo, sino en un sentido lógico, pues, ¿no? La lógica me dice que si yo he programado presupuestos para ciertos proyectos, tomando en cuenta los criterios de priorización y los diagnósticos de brecha, se supone que mi PMI o mi cartera de inversiones partió, pues, de una identificación de indicadores de brecha. Y estos indicadores de brecha, ¿no es cierto?, se diagnosticó. Y el diagnóstico, pues, es un estudio especializado, incluso de investigación, el cual me va a permitir, ¿no es cierto?, justamente identificar si existen o no existen brechas, ¿no es cierto?, en ciertos sectores. Si me dice que sí tiene brechas, paso al siguiente, ¿no es cierto?, que vienen a ser los criterios de priorización, ¿no? ¿Cuáles son las brechas o el cierre de brechas que tiene el Estado peruano? ¿No? Entonces hago el análisis y una vez que tengo identificado mis proyectos o mis brechas, ¿no es cierto?, empiezo a identificar con qué actividades voy a cerrar esas brechas que le llamamos proyectos. Entonces, en mi cartera de inversiones ya están esos proyectos, pues. ¿Qué pasa si alguien dice que está mal? Pues tendrá que demostrarlo, pues, ¿no? Tendrá que demostrar, y si está mal, obviamente que habrá una responsabilidad de quien hizo el PMI, ¿no? Entonces, y si está bien, habrá responsabilidad de aquella persona que no quiere ejecutar. Y si esa persona no quiere ejecutar, como les digo, ¿no?,
es sanción, incluso quitándole el cargo público, ¿no? ¿Qué es eso, Valdir? ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna otra consulta? Continuamos entonces. La fase de programación multianual de inversiones, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con un análisis, ¿no? Tenemos aquí el módulo de PMI, el módulo de la programación multianual. O sea, ¿cuáles son las líneas que se han implementado para la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces hablamos, se ha implementado un módulo que está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, y en este módulo se hace toda la programación multianual de inversiones. Entonces, si el Estado peruano quiere hacer el PMI del Estado, ya, lo único que tienen que hacer es entrar al módulo y sacar toda la información, ¿no es cierto?, de todas aquellas instituciones que han logrado llenar pues, este módulo, ¿no? Luego tenemos los indicadores de brecha, que también la programación multianual, ¿no es cierto?, ha desarrollado estos indicadores de brecha. Luego hablamos de la vinculación, ¿no? Hay una vinculación directa, yo incluso diría, entre la cartera de inversiones y los indicadores de brecha. Hay una vinculación incluso directa, ¿no? Se vincula. Entonces, mis proyectos, ¿no es cierto?, están relacionados a las brechas que existen o a las necesidades insatisfechas que tiene la población. Luego también se han implementado los criterios de priorización. Y se implementan los criterios de priorización. Vamos a ver más adelante cuáles, ¿no es cierto?, vienen a ser estos criterios de priorización. Algunos datos que contribuyen, ¿no es cierto?, al cierre de los indicadores de brecha. Tenemos las carteras de inversiones priorizadas, tenemos la integración inter y extrasistémica, los sistemas administrativos, y tenemos el PMI, ¿no es cierto?, sobre la programación de gasto, la ejecución del presupuesto. O sea, la programación multianual de gasto, la ejecución presupuestal, ¿no?, que vendría a ser el PMI. Y las nuevas líneas vienen a ser la automatización de la cartera de los criterios de priorización, ¿no?, que están en el módulo, seguimiento de cierre de brechas, tenemos en el sistema de seguimiento de las inversiones, el módulo de registro de los indicadores de brecha, que está en el módulo PMI, está la consulta web diagnóstico de brechas, eso es lo que hemos visto ahora, ¿no es cierto?, que también eso lo podemos observar en tiempo real, el módulo del PMI integrado, ¿no es cierto?, que para ingresar a este módulo del PMI debemos de tener una clave, ¿no? Es de manejo, pero la consulta de web nos da pues bastante información, ¿no? También tenemos guías, ¿no es cierto?, del PMI con enfoque territorial, lo que les he enviado, y criterios de priorización multisectorial. También está la directiva que también les he enviado, ¿no? Entonces, la fase de la programación multianual de inversiones, ¿no es cierto?, tiene sus líneas de acción. Las líneas de acción en donde nosotros tengamos la facilidad de poder utilizar, la facilidad de poder obtener información, ¿no es cierto?, para realizar una adecuada programación multianual de inversiones. ¿Alguna consulta? Todavía ninguna. Aquí, esto varía, pero en los últimos años, ¿no es cierto?, ha estado funcionando la articulación del PMI con el planeamiento estratégico y el presupuesto público, ¿no es cierto? Lo que decía la integración intersistémica, ¿no? Está el CEPLAN o el SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planificación, ¿no es cierto?, su ente rector, el CEPLAN. Luego tenemos a la Dirección General de Inversión Pública, ¿no es cierto?, que vendría a ser el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, ¿no es cierto? Entonces, el ente rector. Luego tenemos al ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, que viene a ser la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Entonces, el ente rector del Sistema de Planificación, del Sistema Nacional de Programación Multianual, Gestión de Inversiones y del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Son los entes rectores. Entonces, ¿qué es lo que hace ese plan, no es cierto? El Plan Estratégico Institucional. Para desarrollar, por ejemplo, ¿ustedes llevaron ya planificación o todavía no? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, dentro del planeamiento estratégico institucional, el PI, los famosos PI, estos PI también tienen un horizonte, pues, de visión, le voy a llamar así, ¿no es cierto? A corto plazo, no, perdón, a mediano plazo, que viene a ser 3 a 5 años, ¿no? ¿Qué nos dice? Se elabora su PI, identifica la ruta estratégica priorizando los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, ¿no? A partir de lineamientos, ¿no es cierto?, de política, tanto en los gobiernos regionales y gobiernos locales como en el gobierno nacional. Entonces, los gobiernos locales y regionales deben de generar y contar con un plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, se solicita, ¿no es cierto?, que esto esté elaborado para el mes de enero, elaborado y aprobado incluso para el mes de enero, ¿no? ¿Qué más? Entonces, si nosotros tenemos un plan estratégico, la Dirección General de Inversión Pública, a partir de sus OPMI en cada una de las entidades, tomando en cuenta este plan estratégico, elabora el PMI tomando como insumo el PI. La ruta estratégica del PI es un insumo para elaborar y aplicar los criterios de priorización del sector y de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, un insumo vendrá a ser el plan estratégico institucional para la elaboración del PMI. ¿Y qué es lo que hace la Dirección General de Presupuesto Público, no? Área de presupuesto. En cada una de las instituciones nosotros tenemos un área de presupuesto, ¿sí? Solo pueden asignar fondos públicos a aquellas inversiones consideradas en el PMI y registran el módulo de formulación presupuestal que recoge la cartera de el proyecto, perdón, la programación multianual de inversiones, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, pasamos a los planes operativos. ¿Qué es un plan operativo, no es cierto? Es la planificación a corto plazo. Dice, las áreas de planificación o planeamiento en cada una de las entidades elaboran su POI, su plan operativo institucional, tomando como insumo el PMI, ¿no? Como hemos dicho, los PMI vienen a ser las asignaciones presupuestales a partir de una cartera de inversiones trianual. Entonces, para cada año yo voy a tener, ¿no es cierto?, mis presupuestos. Entonces, un POI anual, ¿no es cierto?, en base a mi cartera de inversiones. Dice, las inversiones, sean proyectos de inversión o los IOR del PMI, se convierten en actividades operativas del POI. Obvio, ¿no? Un proyecto viene a ser una actividad. Si es una actividad, entonces estará contemplada dentro de mi proyecto, perdón, dentro de mi POI, ¿no es cierto?, las actividades que van a lograr cierto tipo de objetivos, ¿no? Entonces, las instituciones elaboran su POI. Más o menos desde febrero a marzo, ¿no? En el mes de abril, agosto, ¿no es cierto?, se hace una programación multianual para la formulación de presupuesto. Recuerden, ¿no es cierto?, que esto es importante en base al PMI. Y a finales de agosto, ¿no es cierto?, se tiene el proyecto de presupuesto público, el proyecto de la ley de presupuesto del sector público. Y el 30 de agosto se debe de enviar a el Congreso de la República. Y aquí, ¿no es cierto?, el 30 de septiembre dice que debe haber una consistencia del PMI con
la propuesta de la ley de presupuesto, consistencia del PMI con la ley anual de presupuesto ya en diciembre, porque ya tenemos la ley de presupuesto, porque en el mes de noviembre, ¿no es cierto?, el presupuesto ya debe de estar aprobado por el Congreso de la República. Y en enero se publica el PMI del Estado, la programación multianual, ¿no es cierto?, de inversiones del Estado, ¿no? Es más o menos cómo se articulan los tres sistemas administrativos dentro de la programación multianual de inversiones. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ninguna. Ok, señores, nos quedamos aquí. Ya empezamos con el otro tema el día miércoles. Si hay alguna consulta final, por favor. Profesor, si está vigente todavía ese cuadro, tal vez podría compartírnoslos. No estoy compartiendo las diapositivas, lo voy a subir ahora ya. Lo voy a subir todas las diapositivas.